Dios le bendiga a todos, amados hermanos, que la paz, el amor y la misericordia de Dios sea para con todos. Amén. Su hermano Ismael una vez más con cada uno de ustedes, compartiéndole mi segunda parte, amén, del testimonio, amén. O más bien la continuación de mi testimonio en un audio número 2, amén, en un video número 2. Para dar inicio a esto, amén, quiero leerles en Filipenses capítulo 3, ya que la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de todo lo que hacemos, amén. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, amén. Dice en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. En espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí es donde está la clave, hermano, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, dice Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo valora como que es basura por causa de Cristo. Amén. Cristo es más valioso. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí entra lo que es la sabiduría espiritual. Amén. El entender las cosas espiritualmente, obtener lo que es sabiduría de Dios. Amén. Ser dirigido por Dios en toda el área de nuestra vida. Amén. No todo el mundo, aunque lea la Biblia, aunque sepa de la Biblia, no por eso es espiritual. Amén. Entonces Pablo está diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento de Cristo Jesús, ese conocimiento de Dios solo se obtiene cuando hay una negación de nosotros mismos. Cada vez que nos negamos más a nosotros mismos, entonces se nos aumenta el conocimiento de Dios en nuestra vida. Amén. Recuerde que cuando usted se niega más a sí mismo, está muriendo a usted. Entonces es más Cristo en usted que usted. Y entonces por eso el conocimiento que usted tiene de Cristo es mayor. Es decir, usted se conduce más por la gracia de Dios y dirigido por el Espíritu que por su propio sentimiento, emoción o pensamiento. La Biblia dice, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces cuando hacemos eso es más Dios en nosotros que nosotros mismos. Ese conocimiento de Cristo, como dice Pablo, se obtiene cuando comenzamos a estimar lo que tenemos por basura, cuando comenzamos a vivir inclinando cada vez más nuestros corazones a lo celestial, como dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, que si hemos resucitado con Cristo realmente, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, y no en las terrenales. Amén. Entonces, si realmente hemos resucitado con Cristo, y que entonces hagamos morir en nosotros la fornicación, las pasiones ordenadas, el adulterio, todo lo que es malo. Y también dice, saquemos de nosotros también la ira, el enojo, la maledicencia, gritería, pleito, celo. Amén. Y que nos vistamos de Cristo Jesús, del amor. Amén. Entonces, hermanos, cuando hacemos esto, entonces obtenemos lo que es más conocimiento de Cristo Jesús, amén, de Dios. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Está hablando de dos tipos de justicia, una por la ley y otra por la fe. Nosotros ahora vivimos por la de la fe. Amén. Por la de la fe, por Cristo Jesús. Cuando creemos obtenemos todo. La fe, vivir por fe es un estado de vida en el cual no parezco tener nada. Como dijo Pablo en un lugar en la Biblia, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Amén. Porque aunque no parezco tener nada, en el momento que necesito algo, gloria al Señor, entonces Dios lo suple. Amén. En el mismo momento que lo necesito. Dice, si en alguna manera llegase, dice, a fin de conocerle, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la de la ley. No la de la ley, sino la de la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, que eso es otra cosa. La Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente, 2 Timoteo capítulo 3, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Amén. Mucha gente no quiere padecer persecución, mucha gente no quiere ser criticado, ni murmurado, ni calumniado. Gloria al Todopoderoso. Pero nosotros, hermanos, cuando decidimos vivir una vida de piedad, piadosamente, no todo el mundo vive piadosamente, una vida de piedad es que tú te compadeces del sufrimiento del otro, una vida de piedad es que tú sufres la necesidad de los demás, amén. Estás dispuesta a suplir una necesidad si tú tienes cómo hacerlo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano amado, Pablo dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oiga lo que dice Pablo. Pablo lo que está diciendo es que nos asemejemos cada día más en todo a Cristo Jesús. Amén. En toda nuestra forma de vida, procuremos ser semejantes a Cristo. Recuerden que Jesucristo dijo, yo no tengo ni siquiera una piedra donde recostar mi cabeza. Si el que me quiera seguir, que me siga. Pero yo no tengo ni siquiera una piedra donde recostar mi cabeza. No dijo una almohada, dijo una piedra de almohada. Amén. Entonces, hermano, dice la Biblia que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos enriquecidos. Para con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, la pobreza de Cristo nos hace enriquecidos a nosotros. ¿Por qué? Porque la riqueza de la cual Jesucristo está hablando, de la salvación de nuestra alma. Amén. La prosperidad de la cual Dios habla es una prosperidad espiritual. Cuando eres próspero en fe, cuando eres próspero en amor, amén, cuando necesites algo, eso no te va a hacer falta. Tú no te vas a preocupar. Cuando tú eres próspero espiritualmente, que te conviertes en una persona espiritual, tú no te afanas por la cosa de esta vida, como dice la misma Biblia. No se afanen que van a comer, no se afanen que van a beber, no se afanen por qué van a vestir. Si no, busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice que busquemos otra cosa, dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Amén. Dice la Biblia en un Salmo 34, me parece que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Gloria al Todopoderoso. Los leoncillos tienen hambre, pero nosotros no tenemos falta de ningún bien. Y dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Cuando nosotros creemos en Jesús y vivimos por fe, nos es contado por justicia. Cuando creemos lo que dice su palabra, amén, y confiamos en Él, y nuestra meta es más el reino de los cielos que esta tierra. Amén. Gloria al Todopoderoso, aleluya. En una enseñanza que hice por ahí en un video, hablaba de, gloria al Señor Jesucristo, de lo que es la nueva cultura, en el video número 2 de cómo conocer, cómo acercarnos más a Dios. Hablé de lo que es la nueva cultura, de que ya nosotros estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, como dijo el mismo Jesús, que nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de la tierra, no pertenecemos a esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo dijo en un momento dado, dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Es decir, estamos llamados a imitar a Cristo Jesús en toda la manera de nuestra vida. Y recuerde que Cristo Jesús no se agradó a sí mismo, sino que se entregó por nuestros pecados. Así nosotros debemos también poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. Estar dispuestos a dejar todo lo que debamos dejar una vez llegamos al conocimiento de Dios. Como dijo Pablo, lo dejamos por el conocimiento de Cristo. Y cuando hacemos eso, entonces somos siervos. Amén. La Biblia dice que el que quiera ser grande entre ustedes sea siervo. Amén. Jesucristo no vino como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve al que está a la mesa. Amén. Entonces, gloria a Dios. Así debemos ser nosotros, entonces semejantes a Cristo, siendo siervos al servicio, estando dispuestos a servir en lo que sea bueno y agradable a Dios. Amén. Cuando nos negamos a nosotros y a lo nuestro, entonces podemos ser de bendición para otros, aunque otros muchas veces no lo valoran. Amén. No lo valoren. Pero
no lo hacemos para que otros lo valoren, lo hacemos por causa del conocimiento de Dios en nosotros, por hacer la voluntad de Dios, y en el reino de los cielos no será recompensado. Amén. Dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo hablar ya alcanzado, pero una cosa hago, aquí es donde está el punto, hermano, de lo que quiero hablar hoy, amén, en mi testimonio. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí es el mensaje del testimonio. Olvidando lo que queda atrás, el versículo capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que la fe nos retrocede. Cuando ponemos toda nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios, no retrocedemos, amén, para perdición, sino que estamos firmes para preservación de nuestra alma, de nuestra salvación, amén. Entonces, hermano, aquí es donde está la victoria, en proseguir, independientemente de las circunstancias, independientemente de las cosas. Es la perseverancia lo que va a anotar y dar a conocer si tú eres un siervo o una sierva de Dios, sí o no, amén. Hermanos, sed imitadores de mí, como le decía, es lo que dice Pablo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es algo importante, hermano, porque una cosa de la cual yo le pedí al principio del Evangelio fue que me hiciera ejemplo para muchos jóvenes y muchas jovencitas y para muchos niños, que me haga de ejemplo, amén, y eso es lo que Dios ha venido haciendo, amén, haciéndome un ejemplo para otros, en especial cuando les rogamos todas las cosas que deseamos, regársela a Dios en oración, porque por nosotros mismos no podemos lograrla. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Jesucristo en mí, amén. Entonces, mire lo que dice Pablo aquí, como leímos, amén, que sintamos una misma cosa, dice, y sean imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, es decir, que sigamos aquello que dan buen ejemplo del Evangelio de Jesucristo, amén. En el caso, por ejemplo, de los fariseos, Jesucristo le dijo en un momento dado a los discípulos, hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían realmente era la palabra de Dios, pero lo que ellos hacían no era conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando tú ves un siervo o una sierva que es digno de imitar, imítalo. ¿Por qué es digno de imitar? Si vive conforme al Evangelio de Jesucristo, imitando a Jesucristo, tú puedes imitarlo, tú puedes procurar conducirte como ese siervo o esa sierva de Dios se conduce, tener la fe que ese siervo o esa sierva tiene, amén. Eso es justo, eso es bíblico, amén. Gloria a Dios, pero nuestro ejemplo a seguir mayor es Jesucristo, amén. Que aquí dice Pablo, que sigamos una misma cosa y que miremos a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros, que tenéis en nosotros, dijo Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oiga eso, hermano. Gloria a Dios. Por eso que nosotros estamos dispuestos a dejar todo por Cristo. Jesucristo lo dijo claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, haga eso. Y dice, el que no dejaré padre, madre, hijo, hermano, casa, cualquier cosa por causa de mí, no es digno de mí. Los que son espirituales entiendan esto, amén. Y él dijo, el que no esté dispuesto a cortar la mano, cortar el pie, sacar el ojo, que le quiere entrar al reino de los cielos, le quiere impedir entrar al reino de los cielos, pues tampoco es digno de mí. En otras palabras lo dijo, amén. Y dijo, el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás tampoco es digno de mí. Y también, como le decía ahorita, el que tiene fe no retrocede, sino que permanece para salvación, amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga esto, qué lindo, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, nuestro cuerpo en esta tierra lo llevamos a un estado de humillación. Nosotros decidimos
por Cristo Jesús, autohumillarnos. Amén. Aleluya. Es como descalificarnos. Nosotros nos descalificamos ante el mundo y ante los hombres, no buscando la gloria ni la aprobación de los hombres, para que seamos hallados aprobados delante de Jesucristo. Como le dijo Pablo a Timoteo, que no tengamos nada de qué avergonzarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nosotros estemos dispuestos a descalificarnos, a autohumillarnos con tal de que seamos hallados aprobados delante de Jesucristo en su venida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo de la humillación, en la cual nosotros humillamos aquí nuestro cuerpo y nuestra vida, no buscando la aprobación ni la gloria de los hombres, sino la aprobación de Dios. Entonces, nuestro cuerpo que he humillado aquí va a ser transformado a un cuerpo celestial, va a ser transformado a semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y más que nada, nuestra ciudadanía está en los cielos, como ya le hablaba, que hablé en el video número 2 de lo que es cómo acercarnos a Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Ya nosotros no vivimos como que pertenecemos aquí. Nosotros usamos aquí las cosas como peregrinos y extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Vivimos siempre conectados con el reino de los cielos. Vivimos ahora cuando usted es espiritual, cuando usted decide de entregarlo todo por Cristo, cuando usted decide disponer aún los bienes materiales que usted pueda poseer, disponerlo para la obra de Dios. ¿Sabe qué es lo que usted está diciendo? Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo no pertenezco aquí. Amén. Yo uso lo que está aquí por la necesidad humana, pero mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es como usted llegar, gloria a Dios, a una casa, gloria a Dios, o usted moverse, por ejemplo, de una nación a otra, gloria a Dios. Usted dice, tiene que mudarse a su casa. Usted vive en República Dominicana, por ejemplo, va a Estados Unidos, o más bien, usted viene a República Dominicana y vive en Estados Unidos. Amén. Usted es ciudadano de Estados Unidos, un ejemplo. Usted viene a República Dominicana, usted tiene cierta cosa aquí, usted dice, no, pero allí en Estados Unidos yo puedo conseguir esta cosa en mejores condiciones y no voy a cargar esto de aquí de República Dominicana para Estados Unidos. Es ilógico, amén. Aún estas cosas están deterioradas, vamos a decir, vamos a dejar eso y yo me voy para mi nación, Estados Unidos, amén. Entonces allá usted tiene su ciudadanía. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Que usted usó eso mientras estaba en República Dominicana. Usted vivía con eso, pero su corazón estaba en Estados Unidos, donde usted es ciudadano. Así es nosotros, nuestro corazón está puesto en Cristo. La Biblia dice, si tus ojos son luz, todo tu cuerpo será luz, pero si tus ojos son tinieblas, ¿cuánto más no serán la misma tiniebla? La Biblia dice que si tu tesoro está en el cielo, tu corazón estará en el cielo, pero si tu tesoro está en la tierra, si tus ojos están en la tierra, tu corazón va a estar en la tierra. Entonces, la Biblia dice también, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. No consiste en eso. Amén. Entonces, hermano, el versículo que leímos, Gloria al Todopoderoso, versículo 13, una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Ahí está el punto que quiero compartir. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese es el punto, hermano. ¿Qué es lo que está delante? La venida de Cristo. ¿Qué es lo que está delante? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que está delante? Aquello que no vemos. Esas cosas ocultas y profundas que dice la Biblia que Dios mostraría a todos aquellos que clamáremos a Él. Pero recuerde que cuando Dios le dio esta palabra a Jeremías 33:3, no se la dio a una gente inmaduro espiritual, se la dio un profeta de Dios, se la dio a una gente maduro, se la dio a una gente que Dios la había llamado con un llamado especial. Amén. ¿Qué quiere decir? Que esa cosa profunda y oculta de la cual Dios habla no se la va a revelar a todo el mundo. Recuerde que cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla de la gente madura, de que él habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual, sabiduría espiritual, Pablo está hablando no de todo tipo de creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando, por ejemplo, en la vida humana, ¿verdad? Cuando usted ve el trayecto humano, usted se da cuenta que no, como dijo Pablo en 1 Corintios 2, creo que es, 1 Corintios capítulo 1, dice que no muchos somos sabios humanamente, amén. Sino que humanamente usted va a encontrar poca gente que se conducen sabiamente en la vida, humanamente hablando. De la misma manera, espiritualmente hablando, no todos son espirituales en la iglesia. No todos son gente muy entendida espiritualmente, amén. La Biblia habla de los fuertes y de los débiles. Los fuertes son aquellos entendidos espiritualmente, los espirituales, que dice Gálatas capítulo 6, creo que es,
que dice que los espirituales restauren a los que hayan caído, amén, con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermanos, los espirituales son los entendidos espirituales, son aquellos los fuertes, esos son los que la Biblia llama fuertes espiritualmente. Y los que la Biblia llama débiles son aquellos que se les hace difícil entender, que siempre viven cayendo en sus errores, etcétera, amén. Pero que son creyentes para salvación, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿dónde está la clave de un creyente para madurar espiritualmente, para crecer? Está en morir. Está en morir a tu pasado. Está en morir a tu pensamiento del pasado, sean buenos o sean malos. Hay gente que se estancan aún en sus victorias, o tienen una victoria y ya ellos viven de esa victoria contando de lo que vivieron, solamente contando de lo que vivieron, esa victoria, alegre por eso, siempre recordando eso y se alegran cuando lo recuerdan, pero al mismo tiempo le puede traer tristeza, porque no están viviendo otras experiencias como esa, amén. Entonces, hermano, gloria al Todopoderoso. ¿Dónde está la victoria? En morir a mi pasado, en morir a mí mismo, morir a mi yo, morir a mi propio pensamiento, amén. Quiero compartirle aquí, amén, gloria al Señor Jesucristo. Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, relata la Biblia que Pablo era un hombre que trabajaba en tiendas. Él trabajaba lo que era un trabajo de tienda, haciendo tiendas, amén, como unas casitas que hacían en ese tiempo, amén. Pero Pablo dice en la Biblia también que Pablo se entregó enteramente a la predicación de la palabra, a la obra de Dios, amén. Dice la Biblia, porque cuando nosotros, nuestra vida se convierte en Dios, nuestra vida es Dios, nuestra devoción por Dios, como dijo el salmista, Salmo 119, que la palabra le era más dulce a su paladar que la comida, que la miel. Hermano, cuando usted logra eso, amén, que la palabra se convierte viva en usted, amén, ya usted lo que quiere es más de la presencia de Dios. Recuerdo que cuando estaba trabajando, como contaba en el primer testimonio, amén, la primera parte del testimonio, yo recuerdo que yo me tiraba de rodillas tiempo antes de ir al trabajo. Y yo, hermano, cuando llegaba la hora del trabajo, yo no quería irme a trabajar, yo lo que quería era como quedarme de rodillas ahí, pero tenía que irme, amén. Y me paraba y me iba, amén. Gloria a Dios, en ese tiempo todavía había cierta debilidad en mí que quería vencer, pero estaba luchando fervientemente por vencer eso, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tenía como 1 año y 3, 4 meses en el Evangelio, en ese lazo por ahí de tiempo. Y hermano, comencé a dar tratados en la guagua y todo, amén. Pero el asunto es, eso fue algo que hablé en el primer parte del testimonio, amén. El asunto es, hermano, que cuando tú puedes estar en un trabajo, ganar bien ese trabajo, y si tu vida solamente es Dios, tú te conviertes, si tu vida es solamente como buscar a Dios, incrementa tu devoción por Dios, ya tú vas a querer leer la Biblia en el trabajo, ya tú vas a querer orar en el trabajo, ya tú vas a querer ni siquiera estar trabajando, sino solamente estar en la presencia de Dios. Amén. No vas a querer ni siquiera tener un empleo, sino más bien trabajar en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos un empleo, oh gloria a Dios, humanamente, amén, que es lo que... Porque los hombres tienen una expectativa de nosotros. Los hombres quieren que nosotros hagamos lo que ellos desean que hagamos. Amén. Pero Pedro dijo, mejor me es obedecer a Dios que a los hombres. Entonces es un asunto de tú aprender a escuchar la voz de Dios. Si tú sabes lo que Dios te dijo, actúa conforme a eso. Amén. Aunque muchos no entiendan en el momento. Luego quizás entenderán. O quizás se queden sin entender. Pero lo importante es hacer lo que Dios demanda, amén. Entonces cuando tu devoción es Dios, gloria al Señor, aunque tú no tengas un empleo como los demás hombres, un empleo algo secular, pero tu trabajo, hermano, cuando tú realmente tienes devoción por Dios, tú haces el trabajo de Dios. Recuerde que el trabajo de los apóstoles era la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú realmente entiendes esto y que el motivo principal es tu devoción con Dios, amén, tú entonces te mantienes trabajando en lo de Dios, amén. Y la Biblia dice, recuerde que cuando en el capítulo 17, me parece que del libro de Lucas, la Biblia dice que Jesucristo mandó a los apóstoles y le dijo, vayan y donde le abran la puerta, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y lo que le pongan a la mesa, cómanselo, porque el obrero es digno de su salario. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué obrero está hablando? Ellos lo único que Jesucristo lo mandó fue a echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos y a predicar el evangelio. Entonces, para muchos esto no es un trabajo. Y Pablo dijo en el capítulo 19, en el capítulo 9, si no me equivoco, de 1 Corintios, dijo, pero acaso nosotros, dijo él hablando como apóstol, ¿acaso nosotros los apóstoles no tenemos derecho a tener una mujer, una hermana por mujer? ¿No tenemos derecho a si sembramos lo material en ustedes, recibir lo espiritual? Es decir, si sembramos lo espiritual en ustedes, recibir lo material. Amén. Dijo Pablo, ¿acaso no tenemos derecho nosotros? No tiene derecho el pastor que pastorea las ovejas. No tiene derecho
tomar de la leche de las ovejas, tomar la lana. No tiene derecho alguien que enseña la palabra a recibir lo material, dijo Pablo, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hagan partícipe toda obra buena a los que le enseñan en la palabra, amén. Entonces, hermano, cuando ya una persona por devoción a Dios y por el llamado de Dios enseña la palabra, esa persona es digno de su salario, amén. Gloria al Señor Jesucristo. No significa que uno trabaje ni, por ejemplo, en mi caso, gloria al Señor, me he entregado directamente, completamente a la obra de Dios, y esta es mi devoción en el Señor, amén. Gloria al Todopoderoso. Muchos se cuestionarán, amén, pero eso no importa. Lo que importa es que, gloria al Señor Jesucristo, entendamos el llamado de Dios, amén. Entonces, hermano, en mi caso, por ejemplo, mi devoción ha sido el Señor, enseñar la palabra. Nunca he predicado, ni he procurado predicar por que me den una ofrenda, ni que me den dinero, ni que nada, amén. La Biblia dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. Y como dijo Pablo en el capítulo 9, donde estaba leyendo, donde estaba hablando, amén, él dijo, yo no, a pesar de que yo tuviera el derecho de exigir de ustedes los materiales, pero yo no exijo eso, amén. ¿Por qué? Para que nadie desvanezca esta mi gloria, amén, dijo Pablo. Entonces yo puedo decir lo mismo, hermano, yo no hago nada en Cristo Jesús para que nadie me dé nada, para que nadie haga nada. No digo esto por vanagloria, sino por la necesidad del testimonio que estoy dando, amén. Y tampoco estoy haciendo este testimonio como por necesidad de que yo lo quiera hacer, sino porque siento, no porque yo quiera hacerlo, sino por la necesidad de que siento que esto es de edificación y de bendición para alguien, amén, de parte de Dios. He sentido la inquietud en esta noche, no tenía planeado hacer este testimonio, y después en esta noche, de noche, gloria a Dios, son como la 1 o algo así, no sé, de la noche, pero después de pasar un tiempo de oración con Dios, sentí esa inquietud de hacer este testimonio, y estaba viendo parte del otro que hice primero, amén. Entonces, hermano, Dios va a intervenir, cuando vivimos por fe, Dios va a intervenir para que de una manera u otra llegue provisiones a nuestra vida, lo que necesitemos, amén. ¿De qué debemos encargarnos? Nuestro enfoque no debe ser qué voy a comer o qué voy a beber, ahí es que está la clave. Cuando yo estoy enfocado en qué voy a comer o qué voy a beber, mi meta es eso, yo trabajo para eso, pero cuando mi meta es mi devoción a Dios, darle lo mejor a Dios, tú no tienes tu enfoque en comida o en bebida o en qué vas a vestir ni nada. Eso llega sin tú estar esperándolo, sin tú estar como exigiendo eso de nadie. Eso llega, amén. Gloria a Dios. Esto es un asunto del Espíritu, y esto hay que entenderlo por el Espíritu. Los carnales no van a entender esto, amén. Esto es para los espirituales, gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Pablo se entregó completamente a la obra de Dios, amén. Eso es bíblico. Es un asunto de fe, amén. Y como dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cómo se conoce que alguien es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo se conoce que una obra es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo se conoce que alguien ha sido llamado por Dios, sí o no? Se conoce por la perseverancia que pueda tener esa persona en la voluntad de Dios. Amén. Predicando el Evangelio como manda la Biblia. No por contienda tampoco ni por vanagloria, sino humildemente. Amén. Hermanos, cuando tenía unos 15 años, por ahí en ese lazo de edad, amén, tenía unos 15 años en esa edad, por ahí, yo tuve una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aún yo no era cristiano, para mí yo no sabía lo que era eso. Yo entiendo eso ahora que soy cristiano. Tampoco puedo decirle que vine a Jesucristo por esa experiencia que tuve, amén. No entendía en ese momento lo que significaba esa experiencia. Gloria al Todopoderoso. Pero tuve una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, donde yo estaba como en un lugar como si era en el cielo. Sí, yo sabía que yo me acosté a dormir, amén. En la mañana, después que me levanté en la madrugada, y cuando me acosté a dormir, yo sabía que mi cuerpo estaba en la cama, pero yo decía, después que me levanté, yo digo, podían usar mi cuerpo y aún echarlo en algún lugar, y yo no me daba cuenta, porque era como que yo estaba fuera de mi cuerpo. Yo sabía que mi cuerpo estaba ahí, pero era yo no estaba ahí, era como mi alma, era como mi ser que estaba fuera de mí, amén. Hermano, y cuando yo me encontré en un lugar, en un cuarto como en el cielo, allí yo fui con mucha sed, estaba angustiado, yo estaba, hermano, como cuando la gente se está ahogando así, y yo hacía así, como denme agua, denme agua, denme agua, me estaba ahogando, estaba muy sediento, estaba una sed que no era una sed normal, amén, era una sed del alma, no era una sed como física. ¿Qué pasó, hermano? El video se ha hecho un poco largo, pero
es que eso es lo que sucede en los testimonios y siempre me gusta respaldar todo con la palabra. Pero ¿qué pasó, hermano? Gloria a Dios. Pasó que, alabado sea el Señor Jesucristo, yo cuando subí, cuando estuve allí en esa experiencia en el cuarto, yo entré, cuando entré, oh gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, no se sorprenda, gloria a Dios, y lloro. Bendito sea el nombre de Jesús, que siento una gloria terrible en mi corazón aquí, por esa experiencia que tuve. Eso fue hace mucho tiempo atrás, amén, hace unos 5 años atrás, no, hace muchos 8 años atrás, 8, 7 años atrás. Gloria a Dios, antes de ser cristiano le estoy hablando, no fue después que soy cristiano, amén. Hermano, cuando yo tuve esa experiencia, estaba en ese cuarto y vi de espalda al Señor Jesucristo. En ese tiempo yo no sabía que era el Señor Jesucristo, ni que podía ser un ángel de Dios, pero era el Señor Jesucristo, yo entiendo ahora, amén, porque fue una experiencia vivida. Y después que vine al Evangelio lo entendí, amén. Luego que hablaba de ello, el Señor me dio a entender lo que significaba por el Espíritu. Y era el Señor Jesucristo, hoy lo puedo entender, bendito sea Dios. Y estaba de espaldas y alrededor había muchos ángeles. Hoy puedo entender que eran ángeles, yo no sabía en ese tiempo. Yo lo que veía era como si fueran muchas doncellas. En ese tiempo era lo que yo entendía, como si fueran muchas doncellas con vestidos de esos que son como anchos, que le quedan a la mujer de forma ancha alrededor así. Eran unos vestidos muy blancos, todo era muy lindo. Y era como si estaban cosiendo más vestiduras. Yo no logré reflejar nunca que eran mujeres, ni que eran hombres, pero ahora yo puedo entender que eran ángeles, amén. Pero sí, la vestimenta era como si fueran de ese tipo de vestimenta que usan las mujeres, amén. No quiero decir que una vestimenta femenina directamente, sino que era de esa forma, amén, es lo que quiero decir. Era una vestimenta muy blanca, muy linda, muy preciosa. Y aún el Señor Jesucristo, que sí logré identificarlo, con su cabellera muy rubia, era una cabellera rubia, así como si fuera de oro, como una cabellera muy limpia. Gloria a Dios. No lo vi directamente como dice la Biblia, que era su cabellera como blanca lana, amén. Porque quizás por la experiencia que tuve, amén, puede ser que haya sido un poco distinta a lo que enseña la Biblia en cuanto a eso, por causa de la experiencia que tuve, no lo sé. Pero era una cabellera así, semejante, era muy linda, muy brillante, no sé. Y estaba de espalda con una vestidura blanca. Y él, cuando yo le pedí agua, en ese cuarto pedí agua, él fue quien me volteó. Y cuando él volteó, yo estaba tan enfocado en el agua que cuando él señaló con el dedo así, yo miré más el dedo del donde él estaba señalando y miré el agua y nunca le vi la cara, amén. Nunca le vi la cara, el rostro, gloria a Dios. Y cuando fui al agua, hermano, vi que el agua por fuera, el sobre, que era un sobre como si fuera de jugo, de lo que venden en el colmado, unos sobrecitos, vi que destilaba por fuera como cuando el agua está fría. Pero yo tomé esa agua, hermano, y ¿sabes qué me sorprendió? Lo que más me sorprendió fue que yo bebí esa agua, yo sentía que el agua me bajaba, yo sentí el agua, no directamente cuando uno la siente como cuando uno bebe humanamente, sino yo sentí el agua que me bajaba por aquí y que bajaba todo el alma, como todo el ser por dentro, pero esa agua no me quitó la sed nunca. Yo me sentí, hermano, insatisfecho, me sentí desventurado, me sentí como desolado y yo caí desmayado, amén. Caí con mi mejilla así en el brazo y las lágrimas me salieron así y entonces caí de frente hacia afuera, hacia la puerta, de frente a la puerta del cuarto, y entonces veía ya lo que era de ahí, de esa puerta, veía entonces personas que yo conocía en la tierra, vi entonces lo que eran personas que vi la hierba, ¿verdad? De la tierra, vi el camino, entonces cogí ese camino y salí, amén. Nunca supe directamente dónde estaba ni nada, amén. Pero hoy entiendo, hermano, después de un tiempo entendí, después que vine a Cristo, capítulo 4 de Juan, donde habla de el agua que Jesucristo le ofrece a la mujer samaritana, creo que era, sí, la samaritana, y le ofrece y le dice, si tú bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Esa es una lectura que yo no la entendía tampoco hasta que la entendía espiritualmente. Si tú bebieras esta agua no tendrás sed jamás. Yo decía, pero ¿cómo es que no va a tener sed jamás? Uno sigue bebiendo, ¿verdad? Pero no se refería a beber agua física, como yo tuve esa experiencia que bebí agua física pero no me quitó la sed. Se refería
a esa agua que quita la sed del alma, esa sed de buscar más, esa sed que tenemos ese vacío en el alma, de buscar más, de buscar los placeres de esta vida. Esa es la sed de la cual Jesucristo habla que nos quitaría, amén, cuando venimos a Él. Entonces, hermano, ese es el agua que yo he recibido a Cristo Jesús, amén. Y el agua que les recomiendo a toda persona que no le conoce, que no ha tenido un encuentro con Él, que beba de esa agua, amén. En ese tiempo yo no entendía lo que era esa experiencia, pero después de venir a Cristo, después que casi, eso fue cuando comencé a predicar, cuando comencé a enseñar la palabra, aquí en la congregación donde estoy ahora, yo comencé a hablar de eso y el Señor me comenzó a dar a entender lo que significaba. Yo no lo entendía. Después de tener casi 2 años en el Evangelio, todavía no lo entendía, amén. Después fue que lo entendí, amén. Y cuando me volví una persona espiritual, porque cuando yo todavía tenía 1 año y pico en el Evangelio, yo no era una persona espiritual. Era una persona que estaba en Cristo, pero era carnal, todavía no entendía lo espiritual, espiritualmente, amén. Y lo espiritual debe entenderse espiritualmente, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, en ese tiempo también, hermanos, creo que hablé en el video anterior, yo, hermanos, quería conocer a Jesús. Yo quería conocer a Cristo sin saber que quería conocerlo. Es decir, yo buscaba a Dios, yo oraba a Dios, yo tenía temor de Dios, pero yo no conocía a Dios, yo no sabía lo que era conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios es tener una relación con Dios. Es lo mismo que conocer a una persona, porque usted me ve en este video no quiere decir que usted me conoce. Usted debe tener una relación conmigo, gloria a Dios. Y por causa de usted ver esos videos también, estos videos que hago, ya usted va a tener una relación de mi vida, vamos a decir, un conocimiento previo, amén. Entonces, hermano, conocer a alguien es relacionarse con ese alguien, escucharlo, hablarle. Es usted conocer, tener experiencia con esa persona, amén. Entonces, conocer a Dios, conocer a Jesucristo, nuestro Señor, no es simplemente yo aceptar a Cristo, es tener una relación con Él, amén. Gloria a Dios. Por eso mucha gente está en el Evangelio, pero no conoce directamente a Dios. Ellos están en el Evangelio para salvación, puede ser que su alma sea salva, pero todavía no son profundos en Dios, no conocen a Dios directamente. Gloria a Dios, porque deben de tener una relación profunda con Dios, amén. Entonces, hermano, cuanto más yo me relaciono con Dios, más yo conozco a Dios. Cuanto más enfoco mis ojos y mi corazón, todos mis sentidos en Dios y en la palabra y en oración busco a Dios, yo más conoceré a Dios, amén. Entonces, hermanos, yo quería conocer a Dios y aún cuando me iban a hablar de la palabra me gustaba los tratados que me daban, que tienen un gran efecto los tratados, aunque nosotros no pensemos, siempre nos dejemos dar los tratados, amén. Yo me dieron algunos tratados, los tenía guardados, siempre los guardaba. Y yo lo leía y encerraba lo que más me interesaba. Y aún buscaba quizá la cita bíblica, podría ser en algún momento en la Biblia. Y yo, hermano, me ayudaron mucho esos tratados. Hacía la confesión de fe que decía. Pero la gente me preguntaba que si yo era creyente, que si yo era cristiano. Pero yo decía que no, porque yo todavía no había... Yo confesaba a Cristo en los tratados y eso, pero todavía no visitaba una iglesia ni nada. Entonces yo no me podía declarar cristiano así. Por así, amén. Gloria a Dios. Y me vi luego con la necesidad de buscar a Cristo. Y fue como yo entonces decidí buscarle. Amén. Después de eso. Hablé, hermano, en el video anterior. Dije que iba a hablar un poco de lo que era mi relación con Dios en cuanto a la meditación de la palabra. Y en especial, cuando hablamos aquí, ciertamente olvidando lo que queda atrás y teniendo más lo que está delante, de eso se refiere, hermano. Se refiere directamente de eso. Hay mucha lucha para servir a Jesucristo. Cuando decidimos servirle, amén, hay mucha lucha, hay grande lucha, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, como hay tanta lucha, usted dice, pero ¿cómo yo puedo vencer? Yo tenía 1 año y unos 3, 4 meses, 5 meses en el Evangelio. Hermano, y yo decía, Señor, ¿cómo es que yo puedo vencer? Si todavía yo peco contra ti en cierta área que yo no quiero pecar contra ti, ¿cómo voy a vencer, no pecar? ¿Cómo voy a lograr no pecar contra ti? Es decir, si yo estoy haciendo así, yo hablaba con Dios con mucha sinceridad, con lágrimas en mis ojos. Yo decía, Señor, ¿por qué yo estoy haciendo cosas que yo no quiero hacer, que yo sé que son pecados y que no te agradan a ti? ¿Por qué las hago? ¿Por qué yo no quiero hacerlas, pero siento en mis deseos el hacerla? Entonces yo dije, Señor, entonces soy yo mi mayor enemigo. Entonces el Señor trató conmigo y me dio la lectura de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entendí algo, hermano. Dios trató mucho conmigo con lo que eran los pensamientos, el corazón, cómo funcionaba todo, amén.
La Biblia dice que el corazón del hombre está en los malos pensamientos, el adulterio, fornicación. Yo entendí que todo estaba en el corazón, yo entendí que todo estaba en la mente, en lo que pensamos, amén. Entendí, hermano, que yo antes de ser cristiano trabajaba mucho lo que era el control, trataba de buscar control mental y cosas y dominio propio. Humanamente, ¿verdad? Como un impío. Pero cuando vine a Cristo, el Señor me enseñó todo, amén. Que todo se trata de su espíritu, de ser guiado en todo por su espíritu y no de ser guiado por nosotros mismos. Entonces, hermano, y la palabra, todo lo aprendemos por la palabra, todo lo aprendemos por la palabra, amén. En humillación delante de Dios con la palabra. Desde ese momento, hermano, yo comencé a estudiar la palabra de rodillas, escribir la palabra, amén, estudiarla, meditarla, aprenderla, memorizarla, escribirla, gloria a Dios, hablarla a otros. Trataba lo más que podía con miedo, temblando, lo hacía. Hermano, y procuraba hablarle siempre a alguien, le rogaba a Dios que me ayudara. Entonces, hermano, ¿dónde está la victoria? Cuando tú entiendes que el campo de batalla es la mente, cuando tú entiendes, en ese tiempo yo no sabía eso, nada de eso tampoco, eso de guerra espiritual que he aprendido ahora. Pero en ese tiempo, el Señor me enseñó a meditar. El Señor me enseñó que lo que uno medita, eso es lo que uno es, hermano. Eso es lo que se va al corazón y eso es lo que tú eres. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de ahí en adelante, hermano, ha sido una constante meditación de la palabra en mi vida. El Señor me dio a entender que mi vida debe ser una adoración a Él y que yo no debo de estar conectado con Él solamente cuando estoy de rodillas en oración. Debo estar conectado con Él cuando estoy hablando con alguien, cuando estaba trabajando, cuando estaba en la escuela, cuando estaba en cualquier cosa, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hice el bachillerato, el cuarto de bachillerato, amén. Y tenía mis planes de ir a la universidad, pero aún en eso Dios me detuvo, amén. Porque dice la Biblia que este conocimiento espiritual que Dios nos da y del cual habla Pablo no se obtiene, hermano, por un título que tú tengas, no se obtiene en la universidad. Este conocimiento no se obtiene en la universidad. Gloria a Dios. Para gloria a Dios me permitió hacer el bachillerato, pero no me permitió ir a la universidad. Aunque esos eran mis planes, me gustaba, era muy disciplinado en lo que eran los estudios, amén. Gloria a Dios, por eso el inglés aprendí como me hablaba en el video pasado. Pero hermano, el Señor me permitió entender, como dice Pablo, el conocimiento de Cristo, el conocimiento espiritual viene, dice que lo enseña el Espíritu. Eso usted lo busca en la intimidad con Dios, eso usted lo busca de rodillas en oración, eso usted lo busca, eso no se lo enseña el hombre, eso se lo enseña a Dios, amén. Entonces, hermano, finalmente, para terminar esta parte, amén, ahí es que está la clave, hermano. Finalmente, yo leí el libro de Eclesiastés y le puedo decir, hermano, que he leído ese libro más de 25 veces, amén. Porque como yo estudiaba mucho filosofía, psicología, me gustaba en el internet, leía demasiado, leía muchos libros, leía muchos libros de autoayuda, de desarrollo personal, todas esas cosas. Mi meta era ser un empresario, estaba buscando, aprendí computación, es decir, no fue que aprendí nada, directamente mucho, pero hice un curso de computadora, amén. Aprendí lo más básico, amén. Con tal de yo llegar a ser un empresario, gloria a Dios, tener muchas cosas, pero hermano, gloria a Dios, como dijo Pablo, ahora estimo por basura todo lo que una vez tenía por riquezas, amén. Porque hermano, no fue que tampoco yo fui rico nunca, no. Yo nunca tuve nada, gloria a Dios. Pero mi trayecto y mi perseverancia en mi disciplina en los estudios y todo, era eso, llegar a tener más o a ser una persona de riquezas, amén. Pero recuerdo que escuché una palabra una vez en la iglesia donde me congregaba anteriormente. Esa persona que hablaba de un versículo que está en Proverbios que dice: no me haga tan rico como para olvidarme de ti, preguntarme quién es Jehová, pero no me haga tan pobre como para yo pecar contra ti, robando, amén, entonces para blasfemar tu nombre. Entonces yo le dije eso a Dios, porque yo vi que yo tenía la posibilidad, hermano, de comprar un buen carro, de comprar un apartamento, comprar cualquier cosa, pero aún así el Espíritu Santo no me lo permitía en ese tiempo, gloria a Dios, por causa del llamamiento al ministerio, gloria a Dios. Y el Señor permitió que aún, gloria a Dios, del dinero que yo tenía, cuando dejé el trabajo, gloria al Señor, también Él me permitió, gloria a Dios, ponerlo a la disposición para cualquier obra que yo tuviera que hacer de parte de Él, amén. Para gloria de Dios, hermano, amén. Entonces, hermano, gloria a Dios, hoy estimo por basura, como dijo Pablo, todo lo que una vez tenía o que podía haber logrado por el conocimiento de Cristo Jesús, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermanos, amados, que Dios nos bendiga a todos, que la paz de Dios sea con ustedes. Como le dije, el libro de Eclesiastés lo he leído más de
25 veces, en especial al principio, amén, después de un tiempo que le tengo en el Evangelio, porque fue el libro que me trajo a tierra, me trajo abajo todo lo que yo parecía saber y conocer. Y una de las cosas que le dije finalmente al Señor en ese tiempo que estaba allí en la capital, en Santo Domingo, gloria a Dios, aleluya, una de las cosas que le dije al Señor fue: resetéame. Así como cuando uno borra, así le dije yo al Señor, así como cuando uno borra una memoria, uno resetea, formatea una memoria de un teléfono para luego entrarle nuevas cosas y que no tenga más nada de lo que tenía. Así yo quiero que tú hagas conmigo, hermano. Y Dios lo hace, lo que tú le pides y se lo hace con corazón sincero, Él lo hace contigo. Yo le dije: resetéame, yo quiero que tú me quites todo lo que yo parezco saber, todo aprendizaje humano, lo que sea. Yo quiero que tú me resetes, tú me hagas una persona nueva realmente, gloria a Dios, porque me sentía muy turbado y hablé con una hermana y me dijo que fuera un psiquiatra, un psicólogo. Y realmente yo le dije, colgué la llamada y le dije: Señor, tú eres mi psiquiatra, tú eres mi psicólogo. Y salí, yo hacía ejercicio cuando eso, en un gimnasio creo que era, pero ese día no salía al gimnasio, sino salía a la calle y dije: Señor, voy a correr hasta sentir, hasta que yo sude y hasta que yo sienta como liberación mi mente, gloria a Dios, y hasta que tú como que me dé una respuesta, no sé. Y yo salí, hermano, y tenía que ir a trabajar porque trabajaba de noche esa noche. Y llegué, ya me sentí mejor un poco cuando corrí un poco y luego volví a la casa, amén. Y de ahí en adelante, hermano, Dios lo ha hecho, amén. Dios me ha reseteado con Josué 1:8, esa ha sido mi base, la Biblia, amén. Hacer todo conforme a la palabra. Y ese es mi consejo para todo nuevo creyente y para toda persona que pueda estar viendo este video. La palabra, hermano, no ignores la palabra, amén. Haz todo conforme a la palabra, vive la palabra, medita día y noche en ella. Grábatela en tu corazón, en tu mente. Lo que tú meditas se va al corazón y lo que tú tienes en el corazón, eso es lo que tú vives, amén. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, que el amor de Dios, su misericordia y su paz gobiernen tu vida, tu corazón, amén. Y sobre todo que no falte, como he mencionado, ¿verdad?, no falte la paz, que es la que guarda nuestro corazón. Todo lo que preocupación, toda situación, toda ansiedad, échala bajo la mano poderosa de Dios, humíllate bajo la mano poderosa de Dios, echando toda ansiedad y preocupación delante de Él. Gloria a Dios, presentando toda petición, oración y ruego con acción de gracia para que la paz de Dios guarde y gobierne tu corazón y tu pensamiento, amén. Que Dios te bendiga y comparte esta enseñanza con otros que tú sabes que la necesitan, amén. Que Dios te guarde, en el nombre de Jesús, amén.